Hola, ¿cómo están amigos? Muy buen día. Gracias por acompañarnos una vez más en este podcast de los expertos. Como siempre, bien acompañado con Sam Hola Memo, de ¿cómo estás? SJR Bienes Raíces y su servidor Memo Bonilla de B Legal. ¿Cómo estás, Sam? Bien, ¿y tú qué tal? Bien, como siempre. Otro episodio más. Otro episodio más, otra aventura más aquí. Ahora sí, cuéntame. Pero tú cuéntanos de qué vamos a hablar. ¿Vieron cómo me aventó la bolita? Tú cuéntanos de qué vas a hablar. Seguro que quieres que yo te cuente. Cuéntanos. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes del licenciado Guillermo Bonilla. No, hombre, ¿qué? Esa es una novela. Próximamente en Amazon. No. No, vamos a platicarles a ustedes de los errores más comunes que cometemos en el sector inmobiliario, tanto asesores inmobiliarios como pues pólizas jurídicas y todos los que nos movemos alrededor del mundo inmobiliario. ¿Cuál crees tú que es el mayor error? Ya me sé una, mis. Bueno, yo voy a empezar a contarles, porque no puedes, tiene que salir de mi ronco, el buche no me permite. De hecho, por eso hay que aclarar que el tema de este podcast es por eso, a raíz de lo que va a contar. Como ya les habíamos mencionado en otros programas, incluso en la radio, uno de los más grandes errores que llegamos a cometer es cómo llamamos a la materia en que nos dedicamos. El nombre correcto es bienes raíces. ¿Por qué? Porque etimológicamente significa bienes que están unidos a la tierra. Por eso se llaman bienes raíces, por eso son casas, terrenos. El tema es que al principio cometemos el error de llamarlos tan. ¿Cómo? Bienes y raíces. Bienes raíces. Incluso a una experta. Cuéntanos, ¿cómo fue que pusiste tu inmobiliaria bienes y raíces? Bueno, eso ya tiene muchos años. Pero fíjate, ¿hasta dónde llegamos? Cuando yo empecé en el ramo inmobiliario, fue porque mi primer socia que yo tuve ya se dedicaba a los bienes raíces, ¿no? Uh-huh. Entonces se supone que ella era conocedora ya del mundo inmobiliario. Y cuando nos unimos, la idea era, yo me dedicaba como al marketing y ella más a las ventas, y bueno, yo iba a ir aprendiendo. Entonces se le ocurrió la brillante idea de ponerle soluciones a tu medida, bienes y raíces, ¿no? Pues yo aplaudí la moción y pusimos, así nos llamábamos en hace 8 años, 9 años. Y así empezamos a trabajar y de verdad que, pues lo que es la ignorancia, ¿no? Porque volvemos a lo que hemos dicho muchas veces. Cuando entramos al medio se nos hace tan fácil, pero tan fácil pensar que el mundo inmobiliario es pues cosa de nada, ¿no? Que es como vender chicles, chocolates y gomitas. Uh-huh. Entonces, pues no investigas, ¿no? Entonces yo vivía orgullosamente, tengo que decirlo, decir soluciones a tu medida, bienes y raíces. Y además, no se me olvida, por ahí, si buscan en la página de SJR Bienes Raíces. La evidencia está en su página. Está en la página, en los orígenes de ese entonces. Y ahorita tu página saturada, ¿no? Buscando, ¿no? Es cierto, sí. Bueno, hay una foto en particular donde mandamos a hacer un anuncio de 5x5, creo que era, la lona en un terreno hacia Cadereyta. Ya no existe, no lo vayan a buscar, ya no está la estructura. Tenemos más terrenos en Cadereyta, pero ese ya se vendió. Y justo él estaba al lado de Freixenet y imagínate que la estructura la llevamos en una grúa, entonces era muy grande y decía, se vende terreno, ¿no? Soluciones a tu medida, bienes y raíces, y ya acá, ¿no? Enseñando mi letrero, yo estaba orgullosa de que decía bienes y raíces, ¿no? Y como ese tuvimos otro incluso en la carretera hacia la 57, hacia México, en Polotitlán, también ahí. Entonces, la realidad es que yo creo que viví engañada como 2 años de mi vida y vivía yo así, diciendo soluciones a tu medida, bienes y raíces. Hasta que deshice la sociedad con esta señora y entré a otra inmobiliaria y entonces empecé ya profesionalmente en el mundo inmobiliario,
a capacitarme, ya fue cuando entré a la certificación y me di cuenta que el término correcto era bienes raíces, ¿no? Ahora, en realidad no es malo equivocarse, o sea, todo el mundo nos equivocamos, ¿no? No lo crean, ella también se equivoca. muchas veces. Y aquí el tema es algo que hemos estado promoviendo ya desde hace 4 años, 3 años, que es el hecho de capacitarse. O sea, la capacitación te da el cambio totalmente. Probablemente el negocio de las bienes, de las bienes y raíces, ¿no? De los bienes raíces es muy noble, pero también así como es de noble es exigente. Y cada día van cambiando, cada día las exigencias son diferentes, cada día lo que buscan los clientes es diferente. Antes era buscar una casa por buscar, ahora es confort, ahora es servicio, ahora es qué más me da. Acuérdense que poco a poco la gente se va volviendo más exigente en cuanto a servicio, ¿no? Exactamente. Y como bien lo dices, Memo, o sea, el tema es que no nos preocupamos por capacitarnos, ¿no? Empezamos en este medio pensando que es bien fácil, ¿no? Y que no necesitas más que poner una lona y empezarte a promocionar, ¿no? Ahora, hoy en día, en O en todas las Facebook, redes ¿no? sociales, antes, cuando yo empecé, pues empezaba Facebook como un hit, ¿no? Ahora ya hay muchas plataformas y además en ese entonces también pues usaba mucho otras plataformas como Viva Anuncios, como Inmuebla, ¿no? Que era como lo Córtale, mi chava. más, Al gol. que el gol, que era lo más destacado. Hoy en día yo en mi experiencia muy particular creo que las redes sociales las podemos explotar aún más y tienen mayor rendimiento, ¿no? Pero el problema es ese, que pensamos que es bien fácil, no nos tomamos el tiempo ni siquiera de investigar exactamente cómo debemos nombrar lo que estamos haciendo, ¿no? Y se nos hace muy fácil decir la renta y la renta y la renta y voy a hacer la renta. Y en realidad hay muchos términos, está el arrendamiento, lo hemos platicado, el arrendador, el arrendatario, ¿no? Bienes raíces, inmobiliarias. Y todo esto es, ¿por qué? Porque no nos preocupamos, ni siquiera es por la falta del conocimiento, viene porque no nos interesa, no nos preocupa. ¿Estás de acuerdo? Sí, de alguna forma, lo hemos platicado muchas veces. Lo vemos, bueno, hay quienes ven este negocio como un negocio secundario, ¿no? Como un apoyo económico, ¿no? Pero en realidad este es un negocio, o sea, en el estado de Querétaro, bueno, ni siquiera en el estado de Querétaro, en San Juan del Río, según INEGI, había 230 y tantos inmobiliarios o asesores Hace inmobiliarios, hace ¿cuántos? ¿5 años? 4 años. 4 años. O sea, imagínate realmente cuánto es lo que realmente genera, ¿no? Para la economía sí es un punto importante el tema de bienes raíces. Por eso es tan noble que te da para hacerlo de hobby como para vivir. Pero fíjate que algo que yo he notado a ti, o sea, tú empezaste en bienes raíces como una actividad paralela a lo que tú realmente te dedicabas. Y hoy por hoy ya es totalmente tu giro. O sea, sí, pero no. Cuando yo inicié en bienes raíces era porque yo tenía ya la necesidad de hacer algo más formal. Muchos años trabajé eh, eh, network marketing, pero finalmente, pues no me redituaba en ese momento, ¿no? No era como hoy en día bueno, no sabía hacer la carrera, ¿no? Entonces, tengo la oportunidad, en algún momento lo pensé años atrás, decir, en algún momento dado quiero hacer negocio con los bienes raíces, con vender casas, rentar casas, no sé, hacer algo. Se me da la oportunidad, la tomo y a la par voy haciendo carrera de las dos porque vuelvo a lo mismo. Piensas que es muy fácil, ¿no? Entonces sí, 2 años después, yo creo, me inclino un poquito más, por en ese entonces el network marketing me estaba yendo muy bien, ¿no? Pero bueno, luego viene otra situación complicada y suelto network marketing y los bienes raíces me seguían dando. La verdad es que aunque lo solté,
Yo en ese entonces ya tenía 3 socias más y la verdad es que me apoyaron mucho en su momento y no era lo que yo esperaba, pero seguía redituando el dinero. Entonces, cuando yo regreso de eso, Pero tú sueltas por un tema personal. ajá, sí, claro, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si lo que yo suelto me hubiera seguido redituando? No, a lo mejor no lo hubiera soltado, ¿no? Ujú. Pero el tema y a lo que yo voy es que los bienes raíces son muy nobles. Y a pesar de que yo no estaba aquí en San Juan y a pesar de que yo no podía ir a las citas físicamente, pues el negocio me seguía dando, ¿no? Obviamente, pues para llegar a ese punto yo ya tenía certificación, yo ya tenía capacitación, ya me había ido a varios cursos. Pues sí, la situación era distinta, ¿no? A como yo empecé en esos entonces. ¿Cómo fue tu primer transacción? O sea, ¿cómo hiciste tu primer venta, tu primer renta? Fíjate Ok, que sí me pusiste acuerdo. cara de que con las patas, ¿verdad? Pero a lo que me refiero, o sea, ¿cuál fue tu sentimiento al cerrar? ¿Qué fue, venta o renta? No, renta. Yo tardé, fíjate, cosa curiosa, la que era mi socia Ujú. estaba en un desarrollo de casas y pues ella era la profesional en ventas y nunca vendimos nada, ¿no? Bueno, eso dice ella, ¿no? Mejor ni mencionamos, pero yo me tardé 2 años en vender mi primer casa, ¿no? Y la primer casa que yo renté, o las primeras 3 que fueron como las que más me acuerdo, no me acuerdo cuál fue primera, segunda, tercera. Perdóname que te interrumpa. Y yo creo que ahí es donde se torna frustrante el mundo del sector inmobiliario, porque ahorita hay una oleada bastante fuerte de gurús de las ventas, donde te dicen, vende tu primer casa en 15 días, dedícate a vender bienes raíces y en 15 días estás haciendo tu primera operación. Y no es cierto, no es cierto, o sea, ¿en qué país? O sea, obviamente si te van a dar una cartera de clientes, pues a lo mejor, ¿no? Ya con prospectos ya cuasi cerrados, pero en realidad yo creo que es una de las cosas más fuertes que hay hoy en día, que hay muchos gurús, han salido muchos gurús de la inmobiliaria que te prometen cosas que ya cuando estás ahí en los cocolazos, allá afuera, donde estás con el Exactamente. cliente, donde ya estás cerrando, al decir, eh, me encanta la casa, no, no, ya estás, dirían, pues, relamiéndote los bigotes con la comisión, todo eso, y te enteras que pues nada más iba de salir de domingo porque la esposa le dijo, oye, ¿qué tal estarán las casitas de ahí, no? Sí, fíjate que, bueno, ¿qué te platico primero? No, tú cuéntame lo que quieras. La, Fíjate la- que, la- no, la sí es renta. cierto. Bueno, regresando a la primera transacción que yo hice, Ujú, fueron 3 en particular. No me acuerdo cuál fue el primero, segundo y tercero, pero 2 fueron compartidas con otra asesora, una aquí en San Juan, en Agaves, precisamente, otra en Querétaro, ¿no? Y una, ay, fíjate, las 3 fueron compartidas. Y otra en Bosques de San Juan, ¿no? ujú. Y pues yo realmente, pues yo creo que ahí prácticamente no hice nada. O sea, en una sí conseguí yo al cliente, bueno, en 2, porque yo me dedicaba al marketing. O sea, Ujú. yo subía a todas las redes sociales y entonces, eh, pues a través del Messenger, pues captaba a los clientes y fue como conseguí los clientes. Yo era muy buena, bueno, sigo siendo buena para eso, pero Se fueron dice, yo era muy compartidas buena y ahora soy mejor. y ahora soy mejor, ¿cierto? Entonces, sí, la verdad es que he mejorado mucho, ¿no? Entonces, pero realmente yo era como que en ese entonces traía al cliente y Ujú, ellas hacían todo, ¿no? O sea, yo llegaba con el cliente, yo no conocía las casas, entonces ellas mostraban, cerraban y yo ya cobraba, ¿no? ujú. Entonces, obviamente, en el caminar de esto y de atender uno y otro, pues yo aprendí en la práctica. Yo aprendí viéndolas y yo aprendí haciendo las cosas, ¿no? Y equivocándome muchas veces y a veces diciendo muchas tonterías. Y conforme pasaba el tiempo, eran preguntas de, oye, ¿y él tiene tinaco? ¿Y de qué capacidades? Y yo, ¿a poco preguntan eso, no? O sea, cosas muy simples, ¿no? Y se paga mantenimiento y yo, ¿qué es eso, no? ¿Y cuánto se paga?
y ya viene Sí, incluido. sí, se paga O, el mantenimiento de las cañerías, sí, exacto, ¿sabes? Entonces, y tiene tanque estacionario, ¿y de cuántos litros es? ¿O tiene cisterna? Y yo decía, ¿en serio me estás preguntando todo eso? Oye, ¿y es tabique rojo? No, ¿verdad? Creo que es tabla tabicón. roca. Y yo, ¿qué es la tabla roca, no? O sea, muchas cosas ya así que yo me quedaba, ¿en serio me preguntan eso? O sea, como, ¿por qué quieren saber eso, no? O sea, yo ya había rentado casas aquí en San Juan y en México también, y yo llegaba y, va, sí tiene todo, órale, ya, no preguntaba si tenía cisterna, cuántos litros tenía el tinaco, o sea, ¿qué me iba yo a preocupar, no? Si era tabla roca, tabique, pues yo veía bonita la casa y decía, hasta me gusta y aquí me quedo. Pero sí hay clientes muy particulares y te vas dando cuenta de que las necesidades de los clientes son muy diferentes y que las personalidades son muy distintas y te empiezas a topar aparte con el tema de que de repente llegan de malas o de repente llegan una hora tarde o de repente viene un matrimonio y se acaban de agarrar del moco y entonces aguas, o sea, o vas con la esposa o vas con el esposo y entonces tienes que ir mediando la situación y cuando uno empieza, la verdad es que uno no lo sabe hacer, ¿no? Claro. Y se equivoca y a veces, eh, pues no sabe cómo manejarlo y pues se te cae la renta, ¿no? Y eso sin contar que son rentas. Ahora en las ventas no te platico, es otra historia, ¿no? Ujú. Entonces, pues esos fueron mis principios por ahí del 2016 cuando yo empezaba en esto. 2016. No, y la verdad es que incluso después de la pandemia ha cambiado mucho el mundo inmobiliario, muchísimo. La forma de hacer negocios en general cambió, pero la pandemia hizo una modificación. ¿Qué te puedo decir? A mí sí, antes de la pandemia, sí hay un antes pandemia, un después de pandemias, pandemia incluso en las pólizas jurídicas. Sí hay un cambio abismal. Yo creo que otra cosa también que es importante, que a veces perdemos o dejamos de plasmar, es la pasión con la que hacemos las transacciones o la pasión con las que hacemos, le enseñamos la casa, el, recordarás aquel curso que nos dio este, este muchachito, de sentir la casa, de olerla, de Eh, este... Ay, discúlpame, se me fue, amigo. Ricardo, Ricardo, Ricardo Quesada. Richard Calzada. Un saludo, Saludos, amigo. Ricardo. Este, eh, un saludo, amigo. Que el sentirla, o sea, la pasión que le imprimes a hacer las cosas, yo creo que eso es sumamente importante, ¿no? Sí, y sobre todo sabes que de la importancia de que le das al cliente. O Ujú. sea, que a ti te importa tu trabajo, pero que te importa más lo que el cliente pueda sentir, pensar o este o necesitar. Ok. Pues, ¿cómo concluirías? ¿Qué mensaje le darías tú a los compañeros que se están empezando a dedicar a esto de los bienes raíces? Hagan póliza, pero aparte de que hagan póliza, ¿qué consejo les darías? Híjole, es un tema muy extenso, me gustaría decir muchas cosas, Pero pero no tenemos todo el día, entonces diles unas cuantas cositas nomás. Pero miren, yo creo que algo bien importante, y apenas lo viví, es, fuimos a una feria inmobiliaria y había otra inmobiliaria, no voy a dar nombres de esta feria ni nada, pero este, decía bienes y raíces en sus playeras y nadie le dijo nada, ni siquiera los que estaban organizando. Entonces, yo creo que un consejo que podría yo darles primero como compañera de ustedes, como asesora, es, o sea, si entre nosotros damos fallas, podemos corregirlas. Finalmente es una imagen inmobiliaria que tenemos, porque los clientes nos ven en general, no es como particular, y yo creo que eso puede empezar a cambiar. Una. Dos, que realmente se capaciten. O sea, el detrás del mundo inmobiliario es enorme y hay que especializarse, irse especializándose en rentas, en ventas, en casas, en bodegas, terrenos, todo es muy diferente. Y sobre todo, amar tu trabajo. Yo creo que no hay nada como que trabajes no por hambre o por necesidad, sino porque realmente te gusta este negocio, estás casado con el negocio
y amas lo que te gusta, porque en este trabajo trabajas 365 días, 24 horas, 7 días a la semana, parece mentira, pero es realidad, y si no te das tu espacio te ahogas. Entonces, sí es algo, yo creo que serían los principales consejos que yo pudiera compartirles, ¿no? A los que se dedican a este medio o a los que se quieren dedicar a este medio. Bueno, entonces te digo que a menos que sea, lo escribimos mal, pero lo hacemos bien, ¿no? No, pero en realidad, fíjate que yo creo que lo más importante de todo eso es la pasión con la que hacemos las cosas. El sentir, o sea, pocos realmente somos los que tenemos el gusto de hacer lo que nos gusta. No importa que sea domingo, no importa que sea lunes, no importa que sea miércoles, pero hacer lo que nos gusta. Y es donde realmente se nota, es donde se nota la diferencia. Si tú a mí me preguntas, no me has preguntado, pero igual, Es que igual es lo si que me yo te iba a preguntas. decir, o sea que como para ir cerrando este tema, porque bueno, sabemos que esto es un poquito tiempo, me gustaría que tú, desde otra perspectiva de no ser asesor, o sea, de ser abogado y dedicarte a las Bueno, les voy a pólizas y platicar todo una esto. anécdota rápida. Yo decía que no iba a vender una casa, no me iba a certificar, porque mi negocio son las pólizas jurídicas. Hoy con el tiempo, y por eso lo estoy diciendo, hoy con el tiempo, finalmente nos certificamos, me certifiqué como asesor inmobiliario, estamos en trámites con la licencia inmobiliaria, pero ¿por qué lo hice? Justamente porque lo que queremos es, o sea, de lo que yo busco, lo que busca B Legal, es esa empatía con ustedes como asesores, porque al final de cuentas, si ustedes y nosotros no somos un equipo, un verdadero equipo, las pólizas jurídicas no están para entorpecer el trabajo del asesor. Al contrario, una póliza jurídica debe estar para auxiliar al asesor inmobiliario, para facilitarle su trabajo, pero sobre todo tenemos que ser un auxiliar para ayudarle a cerrar ese negocio, a cerrar esa renta, a cerrar incluso en las asesorías. Puede ser una renta con opción a compra y también estamos ahí nosotros para ayudarles. Esa es la perspectiva que yo tengo. Hay muchos errores que a lo mejor desde mis perspectivas son errores, no son errores. Errores Gramática. no voy a decir gramaticales, perdón, sino errores que se van dando con el paso, pero que al final de cuentas nosotros justamente por eso estamos ayudándolos. Que si se equivocaron en un nombre, que si se equivocó, o sea, no importa Pero porque por eso estamos. justo eso es lo que yo te quería decir. O sea, tú desde esa perspectiva que entraste, mencióname 5 errores que hayas notado, así como los más en los asesores. Bueno, ya con eso cerramos. Y con eso cerramos. Con eso ya Bueno, nos vamos a ir. el primero, que de repente no conocemos realmente a nuestro cliente, o sea, no saben, o sea, se preocupan demasiado porque la información sea la misma. Es decir, a lo mejor el señor vende carros y le va muy bien vendiendo carros, pero a fuerza queremos que nos presente recibos de nómina. No, o sea, cada persona tiene ingresos diferentes. Incluso hoy, con el mercadeo que hay en línea, todo eso, hay gente que gana y gana muy bien vendiendo en Mercado Libre, vendiendo en Amazon y que al final de cuentas gana bien. El segundo, desesperarnos en el arrendamiento, desesperarnos con el envío de la información. Tercero, omitir información. Ese es un tema súper importante porque a veces queremos o sea, hay algunos que quieren cerrar, ya están desesperados por cerrar, que o no piden el nombre completo, o no piden el INE, o no piden los documentos, y después el problema es que les da pena pedir esa información. Recuerden que ustedes son los asesores, ustedes son los expertos, ustedes son los que tienen la información en las manos. Y mejor aún, ustedes tienen el sartén por el mango, decir, yo tengo la casa, el que sigue. Y y acá la señora productora ya me está diciendo que me apure. Sí, para eso ya estamos corriendo. Ya estamos corriendo. Y ¿qué otro sería? Pues creo que esos son los más importantes. Y que no se dejen ayudar. Déjense ayudar por las pólizas O jurídicas. que mientan.
¿no? Que te den información que no es o... Bueno, ese yo más bien, más que error, yo ya lo veo así como, más bien, no es que sea un error, porque no es común. O sea, sí hay mucho desconocimiento y a veces por desconocimiento nos dan información que no es, pero ya cuando nos quieren falsear la información, pues ya más bien hay un cierto dolo. Y la verdad es que te lo voy a decir, hoy en día en San Juan del Río, que Tequisquiapan, Querétaro, que es ahorita donde estamos y que es mi mayor ámbito de control, si me ha pasado con 2 o 3 asesores, con los que incluso hoy ya no trabajamos, pues la verdad es que es mucho, ¿no? Ok. Pues bueno, pues esos serían pues los errores más comunes que tenemos como asesores inmobiliarios o que frecuentamos más. La verdad es que el tema es muy extenso y yo creo que aquí nos podríamos quedar todo un día platicando de eso, pero ya vieron que la señora productora entonces no nos deja, pero probablemente hagamos una parte 2, si ustedes la piden, podemos hacer. Y bueno, pues yo creo que con esto nos despedimos. No sé si quieras comentar algo más. Nada más, síganos en nuestras redes sociales, por favor, mándenos sus comentarios de qué otro tema quieren que hablemos. Si quieren que invitemos a alguien, por favor, díganos. Y ya corro, porque la señora productora ya me vio fea. Nos vemos, amigos. Hasta Nos luego, vemos que en el estén muy siguiente bien. podcast.